Shalom, Dios les bendiga grandemente. Esta es la clase número 2 de Escatología Personal 2 y vamos a estar dando conclusión al tema del problema antropológico. Esta es la parte 3 y vamos a estar viendo en esta clase la diferencia existente entre el sentido platónico de la muerte y el sentido cristiano bíblico de la muerte. Y vamos a estar leyendo en Ezequiel capítulo 18, versículo 23 y Salmos capítulo 116, verso 15. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Salmos 116, verso 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios añada sabiduría y entendimiento a nuestras vidas y ricas bendiciones a través de sus santas y divinas palabras. Aquí vemos y vamos a estar hablando acerca de la diferencia entre la muerte, el sentido platónico de la muerte y el sentido cristiano bíblico de la muerte. Y vemos en Ezequiel capítulo 18, versículo 13, que dice: ¿Quiero yo la muerte del impío? Es decir, que Dios no quiere la muerte del impío, porque si el impío muere, va a estar por la eternidad separado de Dios. Y dice Dios, no vivirá si se apartare de sus caminos. No vivirá, es decir, que si sigue en sus caminos, no va a vivir. Pero si se aparta de sus caminos y viene al camino de la vida, que es Cristo Jesús, y viene a Dios, entonces vivirá. Por eso Dios no quiere la muerte del impío, porque será para condenación eterna. Pero dice en Salmos 116, verso 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es decir, que para Dios hay una diferencia entre la muerte de un santo y la muerte de un impío. La muerte de un santo, santos son los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Santo es aquel que le sirve a Dios. Así es que Dios lo ve a quien le sirve. En el Antiguo Testamento se santificaban a través de los sacrificios y de su fe o de su creencia, de su servicio a Dios. Y vemos ahora que le llama y ve santos a aquellos que tienen al santo, a Jesucristo en su corazón. Por eso dice que hay una diferencia, vemos, entre estas dos citas bíblicas, y es que para Dios la muerte del impío es una tragedia, pero la muerte de un santo es estimada. Dios se regocija porque es una victoria, es una bendición alcanzada, porque ya va a estar con él por los siglos de los siglos y el enemigo no se lo podrá arrebatar. Entonces vamos a ver y vamos a entrar en este tema. Vamos a ver el concepto antagónicos, son conceptos antagónicos de la muerte,
entre el concepto platónico de lo que es la muerte y el concepto cristiano, y lo vamos a ver. Vamos a ver en primer lugar lo que es el sentido platónico de la muerte. En primer lugar, el sentido platónico de la muerte se ha confundido en algunas ocasiones con el concepto cristiano, pero son diferentes diametralmente, son opuestos los conceptos y sentido de la muerte de cada una de estas. El sentido platónico acerca de la muerte está lleno de errores, y vamos a verlo porque está lleno de errores, de confusiones y de sentido antibíblico. Y vemos que, en primer lugar, el principio fundamental platónico es que la materia es mala. Es que la materia, este cuerpo, es despreciable y que solo lo interior vale y es bueno. Es decir, que para el sentido platónico, el cuerpo es malo y el alma o el espíritu, lo interior, es bueno. Pero esto contradice a lo que dice la palabra de Dios en Génesis, que Jehová Dios lo hizo todo bueno, y dice que lo hizo a imagen de él. Entonces, esto es imagen de Dios. Es decir, tenemos el sello de Dios, su criatura, y el hombre es la creación máxima de Dios, ya que es a la parte de la creación que pone a señorear por encima de todo lo demás creado aquí en esta tierra. Por lo tanto, para Dios, lo vio bueno, Dios lo hizo perfecto, Dios lo hizo bueno. Y no es que el cuerpo sea malo, sino que a causa del pecado vino entonces a comenzar un periodo de corrupción, de que se corroe, que se desgasta. Por eso no es que el cuerpo sea malo, y vemos en la misma palabra de Dios que nos dice que el alma que pecare, esa va a morir. No dice el cuerpo. Es decir, que en última instancia, o en otro sentido, contrario a lo que plantean ellos, es que el alma es la que peca, no es el cuerpo. El cuerpo vino a desgastarse porque es el asiento del alma, y es a causa del pecado. Es decir, que no es que la carne y la materia sean malas, sino que el pecado corrompió. El pecado vino a transformar y vino a quitar el valor que tenía este cuerpo hecho por Dios cuando tomó su mano, y a diferencia de la demás creación, con su mano formó al hombre y con su aliento le dio vida, y vino a ser un ser viviente, porque para el sentido platónico, su opinión es que el cuerpo es muy distante al alma, no es parte. Pero dice la palabra de Dios bien claro que nuestro ser somos una persona, y estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que no es que una sea mala y otra buena. El problema radica es en el pecado, en la desobediencia de Adán y Eva. Para
el sentido platónico, la única y auténtica personalidad es el núcleo interior del alma. Es decir, esa parte interior que este cuerpo no es nada bueno. Y para ellos el cuerpo es como una cárcel. El cuerpo para ellos no forma parte del alma. Son diferentes. Y que el alma está en este cuerpo como está un tripulante en un barco, como está un pasajero en un avión. Es decir, no es parte del avión. Si ellos comparan a el alma y el cuerpo como un pasajero y un avión. Sabemos que ninguna persona es parte integral de un avión ni de un medio de transporte, porque son cosas diferentes. No es lo mismo que el cuerpo y el alma. Este cuerpo lo tenemos, inclusive este cuerpo va a resucitar. La diferencia será que este cuerpo va a resucitar de manera transformado. Se va a transformar, ya no va a ser un cuerpo que se corroe, no va a ser un cuerpo como ellos dicen malo, que no es malo de por sí, sino es la naturaleza del cuerpo que lo hace con esas características que se ven supuestamente malas. Y no es mala, es simplemente que tiene un tiempo determinado este cuerpo para poder resistir y transportar y llevar nuestro ser, nuestra alma, no nuestro ser, porque nuestro ser es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, como dice bien 1 Tesalonicenses 5:23, que nos habla de todo nuestro ser, es decir, la totalidad de nuestro ser. Eso no decimos que la totalidad de la tripulación en un barco y el barco es uno solo. No es lo mismo. Si no podemos confundir esos dos ejemplos como ellos quieren plantear para querer disminuir el valor que tiene nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, nuestro ser, porque no podemos decir el cuerpo, el alma, el espíritu, no, sino que nuestro ser, que está compuesto de esta materia, que fue hecha del polvo y fue hecha por Dios, y lo que Dios hace es bueno. Y repetimos, el problema fue por el pecado que este cuerpo comenzó a desgastarse. No es que sea una cárcel, esto no es ninguna cárcel. La cárcel es y será, es en este momento el estado de la persona que no tiene a Dios, a Cristo en su corazón. Está en la cárcel de la tiniebla. Pero el que tiene a Cristo, este cuerpo no es una cárcel, sino que es un templo para adorar a Dios. Es santo. Todo nuestro ser es santo y Dios estima la muerte de sus santos. Es decir, esa separación que va a haber, claro, va a haber una separación, pero este cuerpo no tiene esa responsabilidad. Es nuestra alma la que obedece o desobedece. Es nuestra alma la que peca o no. Es nuestra alma la parte eterna de nosotros, de nuestro ser. Y
como ellos le llaman a la materia que es mala, que es una cárcel, que es un simple recipiente, como es un medio de transporte, que lo comparan a ese nivel, lo llevan el cuerpo. Entonces, por consiguiente, de tal modo, ellos plantean lo siguiente, tres cosas fundamentales. Número uno, plantean el sentido platónico, plantea que la muerte es tenida como cosa buena. Porque si es una cárcel, este cuerpo, entonces la muerte es cosa buena porque se va a separar el alma del cuerpo. Pero vimos bien claro que para Dios no es buena, no quiere. Para Dios no es agradable la muerte de un impío. Es decir, que para el impío la muerte no va a ser cosa buena, porque va a ser sí de ahí en adelante una cárcel donde estará. ¿Por qué? Porque va a estar en el lugar de tormento. Entonces, no es como plantea el sentido platónico que la muerte es algo bueno. Es algo bueno para el que le sirve a Dios. Pero para el que no le sirve a Dios no es nada bueno. Por lo tanto, ahí hay un error, ahí hay una equivocación de parte de este sentido de la muerte, de sentido platónico. La muerte no libera al alma de la cárcel. La muerte lleva a la cárcel eterna para los que no le sirven a Dios. Para los que le sirven a Dios, sí, los libera de la cárcel. Y ya por la eternidad estarán libres de la cárcel. Por lo tanto, no tiene sentido, no es bíblico este sentido platónico de la muerte, porque no saca de ninguna cárcel. El cuerpo no es la cárcel, el cuerpo es el asiento del alma. Entonces, eso en primer lugar, que ellos plantean que la muerte es algo bueno. Entonces, la muerte es bueno y es malo, depende de la condición en la cual estemos. Depende en la situación en la cual esté la persona. Número dos, ellos plantean como el cuerpo es malo, como en una cárcel, que la muerte pierde así su terror. No hay terror a la muerte porque ¿quién le teme a la cárcel? Si la muerte es, si la carne es, el cuerpo es malo, la materia es mala, entonces, ¿quién le teme a lo malo? Es decir, en el sentido de no querer o querer seguir en eso. Es decir, si es una cárcel, bueno, ¿quién le va a temer salir de la cárcel? Nadie teme salir de la cárcel. Por lo tanto, la muerte no tiene terror, pero para el impío sí debe tener terror. Para el impío sí debe moverlo a preocupación, porque la muerte será para el impío, para el que no, para el pecador, para el que no ha aceptado a Cristo en su corazón, la muerte será la pérdida de esperanza, porque mientras estemos en este cuerpo, mientras el hombre, la mujer esté aquí en esta tierra, en ese su cuerpo que Dios le dio, entonces tiene esperanza.
Pero si partió, ya no hay esperanza. Ya no hay eso de sacar de pena y llevarlo a descansar. Para ello, la muerte no es una sentencia que Dios ha decretado por el pecado del hombre. Y la muerte fue la sentencia para y por la desobediencia. Por eso Dios le dijo a Adán que el día en que comiere de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, iba a morir. Es decir, que la muerte es el decreto de Dios, la paga del pecado, como dice bien la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que es la consecuencia del pecado. No es algo bueno, no es algo a lo cual no hay terror a la muerte. Sabemos que para el cristiano no tiene que tener terror, pero para el impío sí. Y sí, la muerte es algo terrible para aquellos que no le sirven a Dios. No es para todo el mundo. Pero para el sentido platónico de la muerte, ella tiene un mejor porvenir para el ser humano, para todos, para todo ser humano. La muerte es una realización, es una afirmación de la libertad para el hombre. Número 3, para el sentido platónico de la muerte desde este punto de vista platónico ya no es tenida como paga del pecado. No es una paga por el pecado, es una liberación de la cárcel para ellos. Pero contradice a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que lo acabamos de citar, porque la paga del pecado es muerte. Para esta vertiente y este pensamiento acerca de la muerte no es tenida como una paga del pecado, no es por el pecado, es una liberación, es algo bueno, pero sí es una paga del pecado. Y lo vemos en Adán y en Eva, que desde que comieron del árbol, desde que desobedecieron, que fue el pecado de Adán y Eva, la desobediencia, desde que desobedecieron, entonces entró la muerte en ellos, una doble muerte. En ese instante hubo una muerte espiritual, una separación de Dios y el hombre que tenía una comunicación perfecta, continua, sin obstáculo, porque el hombre estaba en su inocencia. Es decir, que para el sentido platónico, la muerte no es la paga del pecado, sino que es un rescate de la prisión, un rescate de la cárcel. Es decir, que para ellos no es algo horrendo, sino que es algo bueno, es agradable y hasta llegan a decir que es apetecible. Pero sabemos que toda muerte, aun para los santos, aun para los que le sirven a Dios, no es algo bueno. Inclusive para el mismo Cristo Jesús, que cuando estaba a punto de morir en Getsemaní, dijo al Padre que pasara esa copa, que no fuera de esa manera. Él vino a morir en la cruz del Calvario, pero sintió como hombre que era
sintió esa agonía o esa angustia, esa tristeza de partir, de dejar a sus discípulos, de partir de esta tierra, porque aunque sabemos que la muerte es estimada a Dios de sus santos, la muerte de los santos es de gran estima para Dios y es una victoria para nosotros, pero aún así queremos seguir vivos, queremos seguir en esta tierra con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, seguir compartiendo y disfrutando de lo que Dios nos ha dado de su bendición. Y lo más trágico del sentido platónico de la muerte es que al pecado se le resta importancia. Es decir, que para ello el pecado no tiene importancia, no sabiendo que el pecado es el aguijón de la muerte. Es por medio de él que entra la muerte. No pueden entender eso porque no quieren aceptar la revelación divina. No quieren aceptar lo que Dios dice. Ahora bien, vamos a ver el sentido cristiano de la muerte. ¿Cuál es el sentido cristiano? El sentido bíblico. Y repetimos la dos citas bíblicas. El sentido bíblico de la muerte, vemos un contraste. Es algo bueno y es algo malo a la vez para Dios. Y sabemos que es la paga del pecado, porque lo dice bien la Biblia. Y vemos que desde la óptica divina, el pecado, según lo expresa Ezequiel 18:23, la muerte es algo que a Dios no le agrada, algo que a Dios no le gusta, algo que Dios no quiere. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Voy a querer que un impío se muera. Dios no quiere porque sabe que no es una liberación de la cárcel, sino que es el inicio a la cárcel eterna. La muerte del impío para el impío representa el inicio de la cárcel eterna, de la separación eterna. Mientras que desde la óptica de Dios, la muerte de sus santos, la muerte de los que le sirven a Dios es estimada. Desde la óptica de Dios, Dios se regocija cuando muere uno de sus santos porque va a entrar a la eternidad y ya no va a haber oportunidad para el enemigo poner obstáculo y desviarlo del camino. El mensaje de la Biblia es totalmente contrario al sentido platónico. Y vamos a ver algunos puntos de vista. Vamos a ver cuatro puntos de vista. Vamos a analizar algunas citas bíblicas acerca del sentido bíblico de la muerte, el sentido cristiano. Cristiano bíblico porque hay que especificarlo, porque hay algunos cristianos, pero que no se rigen por la Biblia. Porque el cristiano debe regirse por la Biblia. Y vemos que en el Nuevo Testamento, número 1, la muerte es algo horrendo. La muerte es horrenda porque es el fruto del pecado. Es la consecuencia del pecado y la consecuencia de algo que va en contra de Dios no puede ser buena.
Por eso el mismo Cristo, sintiendo el peso del pecado en un momento de su vida, en el primer momento en que siente lo que es el pecado, en un momento lo que siente lo que es la consecuencia del pecado, el mismo Jesucristo dice: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Porque ese es el problema, en que y radica en que en medio del pecado Dios no habita. Y en ese momento Cristo estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Y ese peso del pecado que Cristo estaba ahí clavando en la cruz y pagando el precio por nuestros pecados, por lo cual damos gloria a Dios por esto. Cristo en ese momento sintió la separación del Padre, que siempre estaba ahí con él. Pero esa parte humana, porque el verbo, porque Dios tomó un cuerpo, y ese cuerpo es Jesucristo, Jesús, el Salvador, quien pagó el precio por nuestros pecados, quien pagó el precio siendo inocente, quien pagó precio para que sí nosotros salgamos de la cárcel. Esa sí es una cárcel. El pecado es la cárcel y es la que nos lleva. El pecado es como la preventiva. El infierno es como la preventiva también. El pecado viene siendo entonces como el precinto, el destacamento, como le llaman en las diferentes naciones. Y ese sí es una cárcel. El pecado, porque encierra, porque aísla al hombre de Dios. El infierno es la antesala, porque sigue aislando al hombre de su cuerpo, al hombre de Dios, al hombre de sus seres queridos. Y el lago de fuego, que es la cárcel definitiva y donde va el condenado después del juicio del gran trono blanco, porque no ha habido un juicio. Y si no ha habido un juicio, no pueden llevarlo a la cárcel, lo pueden llevar a un precinto, lo pueden llevar a un lugar de antesala, como le dirían los dominicanos, la preventiva. Ahora, el sentido cristiano bíblico de la muerte es que la muerte es cosa horrenda, porque es la paga del pecado. Número 2, hay distinción entre cuerpo y alma. Claro, tenemos un cuerpo y una alma. Es decir, hay una diferencia entre el ser interior y el exterior. Pero esta distinción no es una oposición. No es que una es buena y otra es mala. No es que una es la culpable y la otra no. Como lo que es el sentido platónico, que para ellos el alma es buena y el cuerpo es malo. La materia es mala. Ambos, tanto el cuerpo como el alma, se complementan uno así. Y ambos fueron creados por Dios. Este cuerpo fue creado por Dios. Y como fue creado por Dios, es bueno. Y los cuidamos mucho.
y lo queremos tanto que lo cuidamos mucho, que lo cuidamos muchas veces más que el alma. Este cuerpo mayormente lo cuidamos más que el alma. Este cuerpo que dicen que es malo, pero lo cuidan más que el alma. Entonces, si es tan malo, no hay que cuidarlo, y menos más que el alma. El pecado afecta a ambos, al cuerpo y el alma, porque el pecado aleja, el pecado trae muerte, y la muerte es algo horrendo, no es nada bueno, y menos para los que están en pecado, porque dice la palabra de Dios que el que está en Jesucristo no morirá eternamente, y el que está en Jesucristo no muere, sino que duerme. Es decir, que hay hasta una connotación diferente a la connotación platónica. Número 3, la muerte fue vencida. La muerte fue vencida. Cristo venció la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Él resucitó. Y el único que ha resucitado y permanece vivo es Jesucristo. Por lo tanto, ya la muerte fue vencida. Por eso dice la palabra de Dios que los que están en Cristo no van a sufrir la segunda muerte. La segunda muerte, ese es el lago de fuego. Es la condenación eterna. La muerte fue vencida. Pero no porque Dios sentenció a la materia, al cuerpo, sino porque Dios sentenció al pecado. El problema no es el cuerpo o el alma, y mucho menos el espíritu. El problema se llama pecado, el problema se llama desobediencia a lo que Dios ha mandado. Número 4, el alma como dice Juan 1:12, vamos a leer Juan 1:12 y 13. El alma que no escucha ni obedece la invitación de Dios se hallará en la misma condición después de la muerte. Es decir, que la muerte no le va a traer una liberación de ninguna cárcel. El alma que no escucha, que no obedece lo que dice Dios, va a continuar igual después de la muerte, a diferencia del alma que sí obedece al evangelio, que sí obedece la palabra de Dios, como dice aquí Juan 1:12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, el alma que toma la decisión de recibir a Cristo como su Salvador, el alma que toma la decisión de creer en Jesucristo, Dios ha de darle la potestad de ser hecho hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero los que reciben a Cristo, los que creen en Cristo, esos son hijos de Dios. Y ahí entonces viene a vivir, porque dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Viene a estar viva, como dice la palabra de Dios,
que Jesucristo es la vida. Y al recibir a Cristo tenemos la vida. Pero el alma que permanece muerta aquí, si muere así, seguirá en el mismo estado de muerte, de separación de Dios, de una verdadera cárcel. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre. No estamos hablando de la parte humana, ni de voluntad de carne. No estamos hablando porque fue la voluntad de algún hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, aquí está hablando de la vida espiritual. El que permanece y está muerto espiritualmente, si parte en ese estado, asimismo se quedará después de la muerte. Hay una eternidad y es en el alma. En el alma. Pero el alma que pecare, esa morirá. Esa estará separada de Dios. Es decir, que no le sirve de nada al hombre esta vida si no tiene a Cristo, si no obedece el Evangelio, si no obedece a Dios, si no recibe a Cristo en su corazón, si no cree en Jesucristo, no vale la pena para el hombre. Y vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 13 al 23. Vamos a estar analizando y vemos que el Evangelio no habla de transportar, como habla el sentido platónico, que la muerte es transportar nuestra alma a su morada original y a su morada buena, como ellos le llaman, porque esta carne, este cuerpo es malo. La Biblia nos habla de transformar. No es que nos va a transportar, nos va a transformar, nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, porque esto corruptible ha de convertirse y de vestirse de incorrupción. Es decir, que este mismo cuerpo va a resucitar si partimos de esta tierra, o este cuerpo va a ser transformado si estamos para la venida de Jesucristo. Este cuerpo será transformado, porque este cuerpo no es malo, es quitarle esa parte del pecado, esa parte que corroe, esa parte natural de este cuerpo. Entonces, la Biblia no habla de transportar como habla el sentido platónico, que la muerte es una transportación, no una transformación, sino se elimina el cuerpo y se va entonces el alma a un lugar libre, de libertad. Pero solamente hay un lugar de libertad en Cristo Jesús. No es un traslado de un lugar a otro geográficamente, sino que es una transformación para los que están en Cristo Jesús, y lamentablemente sí será una cárcel eterna para los que no están en Cristo Jesús. ¿Qué dice Efesios 1:13? Vamos a leer Efesios 1:13.
El versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Miren bien esto. En Jesucristo nosotros, que hemos escuchado la palabra de verdad, no la mentira, porque repetimos de nuevo Romanos capítulo 1, por no haber creído a la verdad que es Jesucristo, el único que ha podido decir yo soy la verdad. Ningún religioso, ningún líder religioso, ningún fundador de religión ha podido decir yo soy la verdad. Ellos estaban buscando la verdad. Esos fundadores de religión estaban buscando la verdad. Pero dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Sí, en Jesucristo, habiendo oído la palabra de Dios, de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo escuchado las buenas nuevas, las buenas noticias, y habiendo creído en él, como nos dice Juan 1:12, a los que creen. Entonces habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí es que está la verdadera libertad. Ahí es que está la verdadera bendición. Y es en el sello del Espíritu Santo. Es el sello de propiedad para Dios. Y dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De nuestra herencia está hablando, hasta la redención. Hasta la redención. Vamos a leerlo entero. Efesios, vamos a seguir el versículo 15. Vamos a buscarlo entero. No lo tengo hasta el versículo 13. 14. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa, ¿por cuál causa? Porque estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, le está hablando a los de Éfeso, el apóstol Pablo dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, aquí viene, vuelve y repite los santos. Está hablando no de imágenes, está hablando de los que han recibido a Cristo como su Salvador. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo siempre se acordaba de los de Éfeso en sus oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, para no dejarse confundir. Con los pensamientos, con la filosofía platónica. Debe ser basada en la palabra de Dios.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría, que es diferente al conocimiento. Conocimiento es para nuestra información, nuestra formación, pero la sabiduría es para saber aplicar ese conocimiento, esa información que tenemos. Nosotros somos responsables de adquirir el conocimiento y de pedir a Dios para que nos dé un espíritu de sabiduría para entender, para discernir. Dice, y de revelación. Sabiduría y revelación, para que Dios nos revele lo que no entendamos y podamos entenderlo y nuestro entendimiento ser esclarecido en el conocimiento de Dios. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Es decir, adquirimos el conocimiento de Dios a través del estudio de la palabra de Dios, pero necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para poder entenderlo a mayor profundidad y poder aplicarlo. Como dice la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Los ojos del entendimiento. Nuestros ojos físicos, del entendimiento, que al no recibir a Cristo el entendimiento está entenebrecido. Y al entendimiento estar entenebrecido por el pecado y por la separación con Dios, necesita ser alumbrado para poder entender, para poder comprender. Los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para poder entender la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. La esperanza es a la vida eterna. Eso no lo pueden entender los que están con el sentido platónico y con los que están con la filosofía platónica. No pueden entender porque su entendimiento está entenebrecido, y solamente la palabra de Dios y solamente la revelación de Dios y solamente la sabiduría de Dios puede iluminar los ojos del entendimiento, pueden iluminar el entendimiento. Es necesario el estudio, pero en los estudios no va a recibir el espíritu de sabiduría ni de revelación, pero a través del estudio de la palabra sí puede tener el conocimiento necesario. Por eso no podemos desligar la oración y la búsqueda de Dios para recibir ese espíritu. Es decir, hay que escudriñar las escrituras, como dice la palabra de Dios, y como estamos haciendo nosotros por esta vía, pero también dice orar sin cesar. Hay que escudriñar y hay que orar, hay que buscar. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Vuelve y repite, en los santos, en los que han dirigido su atención y su obediencia a lo bíblico y no a lo platónico. No es lo que diga el mundo,
de lo que es la muerte, de lo que es bueno o es malo. Es lo que diga Dios, porque es el creador. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre. Por eso es que dice la Biblia que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies. Bajo los pies de Jesucristo. No bajo los pies tuyos ni míos, es bajo los pies de Jesucristo. Si estamos en Cristo Jesús, entonces está por debajo de nosotros, porque es que estamos en Cristo Jesús. Es por debajo de Dios, es por debajo de Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mientras está en Cristo, es iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo lo llena todo. Ningún sistema filosófico, ninguna filosofía humana, ningún pensamiento humano puede llenarlo todo. El platonismo es estático, no avanza, mientras que el evangelio es dinámico, es histórico, permea en toda la historia, transforma. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya que el hecho escatológico lo vamos a ver en la siguiente clase, en la cual vamos a ver el hecho escatológico personal y vamos a ver las dos etapas de la escatología individual y vamos a ver la vida e inmortalidad por el evangelio, vida e inmortalidad por el evangelio. Vamos a hablar del cuerpo y de la creación. Vamos a hablar de lo que sobrevive a la muerte física, que sobrevive. Y la supervivencia, estado sobrenatural. Vamos a hablar de esos 5 puntos. Entonces, lo que vemos que corresponde es el hecho escatológico y lo dejaremos para la próxima clase, esperando que sea de bendición para su vida. Si está participando activamente en esta clase, que la está tomando de manera formal, déjanos tu comentario, cuál es tu opinión acerca del sentido platónico de la muerte y del sentido cristiano bíblico de la muerte, en lo cual estuvimos viendo, esperando que sea de bendición para su vida y confiando en Dios.
Gracias, Padre, te damos. Bendice a cada uno de los que están participando de esta clase, ya sea de manera activa o pasiva. Bendícele, dale espíritu de sabiduría, dale espíritu de revelación, oh Dios, para que puedan seguir creciendo en el conocimiento tuyo, para que podamos, oh Dios, sigue dándonos sabiduría para que podamos seguir avanzando y creciendo en ti, oh Dios, sabiendo que no lo hemos alcanzado, sino que seguimos la meta. Bendice a cada uno de los hermanos. Bendice, salva a los amigos. Dios, te lo imploramos. Es tu voluntad que todos procedan al arrepentimiento. Es tu voluntad que todos sean sanos porque Cristo pagó el precio por nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Shalom. Dios les bendiga grandemente.